Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga, hermanos, a todos, que la gracia de Dios esté con cada uno de nuestros corazones. Por la gracia de Dios, pues vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. La semana pasada cerramos el tema en Mateo capítulo 17, el caso donde Jesús sana a un muchacho lunático. Nosotros estamos tomando en cuenta, estamos haciendo comparación de los milagros que aparecen en la Biblia y los milagros que miramos en las iglesias carismáticas, donde reclaman tener todavía el poder de sanación, el poder de expulsar demonios, donde reclaman tener el poder del Espíritu Santo, el poder para hacer milagros. Claramente, siempre lo hemos leído, siempre recordamos, que en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo claramente dice que los dones tenían un fin. O sea que prácticamente iban a cesar cuando viniera la palabra de Dios completamente revelada. Es interesante que nosotros comparábamos los milagros que dice la Biblia con lo que nosotros miramos en las iglesias. Una de las cosas que nos llamaba la atención, por ejemplo, en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Juan sana a un cojo, es las lecciones que sacamos de ahí. Uno, era que el poder de Dios, el poder de sanación de Dios, o de los apóstoles, a los que Dios comisionó, se mostraba de una manera inmediata. Era inmediato el poder de Dios, ¿verdad? Era inmediato, el milagro se hacía rápido, comparado con algunos milagros que nosotros miramos en algunas campañas de iglesias, de predicadores que dicen tener este poder, donde te dicen que como obviamente ellos no te van a sanar porque no tienen el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, ellos te van a decir que usted se fuera para su casa, que cuando usted llegara a su casa, pues iba a estar sanado ya. Cuando usted llegue a su casa, usted se va a sanar, dicen. No, eso no es así. La Escritura dice que Pedro levantó inmediatamente al cojo, e inmediatamente dice la Escritura que se afirmaron sus pies y sus tobillos. Ahora, había algo interesante ahí, que ese milagro era de un hombre que tenía más de 40 años en esa condición. O sea que era un milagro evidente, diferente a lo que nosotros miramos ahí en las iglesias, que a veces hasta un circo hacen con la fe. Ponen las dos manos, estiran las dos manos, dicen algunos que una mano la tiene más grande que la otra. Un milagro que se puso muy de moda. Ponían las dos manos, una la tenían muy larga y empezaban ahora y dice que inmediatamente. Eso es mentira. Un milagro que se puso muy de moda. Otro decía que tenían los pies torcidos. Eso es mentira. Si yo quiero poner los pies torcidos, pues los pongo torcidos y punto. Puedo simular un milagro y punto, y ya está. Puedo engañar al que quiera quedar engañado, pero al que es sincero, al que usa la cabeza, al que usa la mente, obviamente no va a quedar engañado. Entonces, fijamos también en Mateo 17, cuando Jesús sana a un muchacho lunático, miramos nosotros que el poder, en este momento, miramos a unos apóstoles del Señor que no pudieron sacar el demonio de este muchacho lunático. ¿Por qué tus discípulos no pudieron? Dice. El Señor le dio por vuestra poca fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien llega con toda la sinceridad, porque muchas personas llegan con toda la sinceridad y muchas personas llegan creyendo que van a recibir el milagro, lo que les dicen cuando obviamente no reciben el milagro, lo que les dicen es que usted no se sanó porque no tenía fe. Pero aquí miramos nosotros lo contrario. Allá el cojo en Hechos capítulo 3, pues no tenía fe. Obviamente aquí en Hechos 17, en este caso el muchacho lunático, obviamente estaba endemoniado. Obviamente no tenía fe tampoco. No podía tener fe uno que estaba endemoniado o que estaba lunático. Jesucristo resucitó muertos. Obviamente los muertos, pues obviamente no pueden tener fe. Entonces, ¿dónde tenía que estar el poder? El poder tenía que estar en la persona que realizaba el milagro. Jesús dice en 17:20, dice, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice en el 19, ¿por qué no pudimos echarnos fuera? Por vuestra poca fe, le dice el Señor. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá,
y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ya? Y nada os será imposible. Eso había que notarlo. La fe, el poder, tenía que estar en el que iba a realizar el milagro, el que estaba autorizado por Dios. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 8 un caso, porque vamos a comparar lo que miramos en las iglesias con lo que miramos en la Escritura. Esto tiene que quedar muy evidente para nosotros. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 8, versículo 28, dice la Escritura que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, aquí vamos a ver los endemoniados Gadarenos, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Observe bien qué interesante esto. Dos endemoniados. Vamos a comparar los endemoniados que miramos en las iglesias carismáticas, donde dicen que tienen el Espíritu Santo y todos los días se les está sacando demonios, con lo que dice la Biblia. Estos endemoniados gadarenos de la ciudad de Gadara, ellos vivían, dice que en los sepulcros, dice que salían de los sepulcros, eran feroces en gran manera, o sea, quiere decir que vivían con un odio, con una ira incontrolable, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense que nadie transitaba esas calles donde estaban los endemoniados. Fíjate interesante que la vez pasada, viendo unos videos ahí por la red de YouTube, es interesante que había una muchacha, ¿verdad?, que decía que estaba endemoniada, y la estaban sosteniendo con calma dos varones. A veces estaban dos mujeres sosteniéndola, ¿verdad? Esta muchacha intentaba soltarse, pero obviamente ni fuerza estaba haciendo. Y el problema que ellos decían, el pastor que ellos decía, que le estaba sacando el demonio, es que esta muchacha decían que no podía pronunciar el nombre de Jesús. Hasta que como la cuarta, quinta vez que el pastor supuestamente oró por ella para sacar el demonio, ella pronunció perfectamente el nombre de Jesús. Pero ellos decían que el demonio no le permitía pronunciar el nombre de Jesús. Pero mire qué interesante acá. Estos endemoniados no se iban a dejar sujetar por dos personas, mucho menos por dos mujeres. Uno. Dos. Cuando ellos, dice que salieron al encuentro de Jesús, porque eran feroces en gran manera, salen al encuentro de Jesús y le dicen en el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mire cómo lo llama de una manera clara, Jesús, Hijo de Dios. Y el que miramos en la televisión, a causa del endemoniado, ellos decían que no podía pronunciar el nombre de Dios. Eso es mentira lo que nosotros miramos ahí en internet. Es falso, es mentira. La Biblia es la única que tiene la verdad, no la tiene el hombre. Sea ante Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Si alguien te enseña algo y no está conforme a la Escritura, entonces el tal es un mentiroso. Mira la Escritura que dice acá. Jesús, Hijo de Dios. Perfectamente Satanás conocía bien el nombre de Jesús. Ahora, aparte de eso, ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos sabían, los endemoniados, que Jesús iba a hacer un juicio. Perfectamente conocían a Jesús como el Hijo de Dios y como alguien que lo iba a juzgar a ellos. ¿Qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá, dicen ellos, ¿para qué? Para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y salieron, dice, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Miren qué interesante. Qué interesante. Ahora, un dato interesante acá. En la misma historia, en Marcos capítulo 5, nos narra algo interesante acá. Marcos capítulo 5. Mire bien. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, dice, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, dice, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía
dominar. Qué poder más impresionante, qué fuerza más impresionante la que tenían los endemoniados. Ni con grilletes, ni con cadenas, rompían los grilletes, rompían las cadenas y nadie le podía dominar. Eran unos salvajes, tenían un poder, una fuerza física tremenda, por el poder que tenían por medio de los demonios. Ahora dice que, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, dice. Hiriéndose con piedras. Mira qué interesante. Ahora qué fácil miramos ese endemoniado, que lo agarran entre 2, 3 mujeres, 2, 3, 4 varones, y como que si nada. Como que si nada. Lo agarran y lo atan con una facilidad. Pero no, hermanos, no, estimado amigo, compare los endemoniados de la Biblia con los endemoniados que salen en las iglesias carismáticas, que no hay endemoniados ya de ninguna manera. ¿Qué pasa? ¿Será que todavía sigue Satanás atacándonos por medio de tomar posesión del cuerpo, los demonios? Eso no existe ya. Cuando se acabaron los dones milagrosos, uno de los dones milagrosos era la expulsión de demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, dice Jesús en la promesa de Marcos 16. Hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, dice, echarán fuera demonios. El expulsar demonios era uno de los dones espirituales prometidos por el Señor a través del Espíritu Santo, el poder otorgado por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, nosotros no miramos este tipo de posesión demoníaca. ¿Dónde aparece esta posesión demoníaca por primera vez en la Biblia? Esto aparece en los tiempos de Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué permitió, o cuál era el propósito de Dios permitir que hubieran posesiones demoníacas en los tiempos de Jesús? ¿Cuál era el propósito? El propósito de esto era demostrar que Jesús tenía poder sobre los demonios, aún sobre los demonios, así como sobre las enfermedades, así como sobre la naturaleza. También era el propósito de demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía poder sobre las potestades de las tinieblas, de los demonios, aún sobre Satanás. Porque dicen, esta misma historia en Marcos, el Gadareno dice que nadie le podía atar ni con cadenas, dice. Rompía las cadenas, rompía los grilletes. Y mire qué interesante, en el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo el endemoniado? Dice, corrió hacia Jesús y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Dice. Entonces, ahí nosotros miramos la superioridad de Jesús, aún sobre las potestades de las tinieblas. El propósito de los endemoniados en los tiempos de Jesús, el propósito, demostrar que Jesús tenía poder sobre los demonios. Mateo capítulo 8, y esto nos tiene que llamar un poco la atención. Porque si a usted, estimado hermano, estimado amigo, le llama mucho la atención esto de los dones espirituales, si usted, su propósito es estar viendo solamente milagros, a ver, aquí podemos tener un problema. Nosotros le tenemos que creer a la palabra de Dios. Le tenemos que creer a la palabra de Dios. Fíjense bien, por ejemplo, cuando nosotros miramos en Mateo, vamos a ir al capítulo 7 en el versículo 15. Esta es una lección. Guardaos de los falsos profetas. Quiere decir que el Señor siempre nos advierte sobre los falsos profetas, sobre los falsos apóstoles, sobre los falsos maestros, sobre los falsos ministros, sobre los falsos predicadores. Guardaos de ellos, dice el Señor, porque siempre iban a haber personas que reclamaban decir que venían en el nombre de Jesús, que venían en el nombre del Dios Altísimo, pero es mentira. ¿Cómo notamos nosotros cuando alguien está enseñando correctamente o cuando alguien no enseña correctamente? Primeramente por la Escritura. Ahora, ustedes recuerdan que cuando estábamos leyendo sobre Deuteronomio capítulo 13, sobre los falsos profetas, ¿cómo se iban a dar cuenta? Dice el Señor. Bueno, habían dos motivos, dice. Si el profeta da una profecía y no se cumple, el tal es mentiroso, dice, yo no lo he enviado. Pero nosotros miramos algo interesante también. Si el profeta da profecía, dice,
y se cumple, dice. Pero si el tal profeta los invita, los lleva, los está motivando a ir en pos de dioses que ustedes nunca conocieron, que yo nunca les mandé, el tal también es falso. Es Jehová, dice, que los está probando a ustedes para ver cómo está su corazón. Entonces, quiere decir que entre los profetas habían profetas falsos y profetas verdaderamente que venían de Dios. Y entre los profetas falsos, según Deuteronomio capítulo 13, iban a haber algunos que las profecías que se iban a dar verdaderamente se iban a cumplir. ¿Por qué se iban a cumplir? Bueno, entendemos nosotros que Dios le permite cierto poder, incluso a Satanás, ¿para qué? Para aprobar a su pueblo. Dice, no hagáis, si se cumple la profecía, dice, si se cumple la profecía, pero el tal profeta los lleva a seguir a dioses ajenos que nunca conocieron, no le pondrás oído, dice, en Deuteronomio capítulo 13, dice, ¿por qué? Porque es Jehová el que los está probando. Ahora, eso de los falsos profetas había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿Cómo los conocemos nosotros ahora? Mateo capítulo 7, versículo 15, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque mayormente la predicación que nosotros miramos es de prosperidad, dele al Señor, entregue al Señor, dale tu casa, dale tu carro, dale el diezmo, dale. No le interesa tu alma, no le interesa tu vida, lo que le interesa es la ganancia que van a obtener. Vienen como lobos rapaces, dice vestidos de oveja, guardados de los falsos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos lo conoceréis. Y aquí viene una advertencia. Por sus frutos lo conoceréis. No es lo que diga el predicador, no es lo que diga el maestro, no es lo que diga el profeta, no es lo que hubiera dicho el apóstol, sino la base de su enseñanza. Si no está con base bíblica, los bereanos, ¿qué hacían los bereanos? Los de Berea. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo traía la enseñanza, dice que iban a la escritura cada día para ver si estas cosas eran así. No se quedaban con la enseñanza del apóstol Pablo, lo comparaban con lo que decían la escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Se nos dice algo, escuchamos el mensaje, pero nosotros tenemos, Dios nos da cabeza, Dios nos da cerebro para analizar lo que estamos escuchando y tenemos que saber discernir. Ojo acá, dice, por su fruto lo conoceréis. No todo, 7:21 de Mateo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjense bien, si mucho le gusta estar viendo milagros, si mucho se fascina con estar viendo sacadera de demonios, milagros falsos, sanidades falsas que ni nos constan. Le explicaba el caso la vez pasada de una señora que obviamente, tristemente iba con toda la fe del mundo. Tristemente iba con toda la fe del mundo, pero encima de la razón puso su corazón. Y eso no nos funciona, hermanos. Si usted pone el corazón por delante de la razón, el cristianismo no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Yo primero uso mi mente, leo la escritura y después le doy permiso para que entre acá. Pero si yo solo uso, si yo llevo un cristianismo de emociones, eso no va a funcionar. La gente llega a estas campañas evangelísticas de sanación con toda la fe del mundo, pero no van usando la mente, porque primero tienen que conocer la escritura. Primero tienen que conocer la escritura. Le ponía el caso de la señora que creía haber sido sanada del mal de Parkinson, pero lamentablemente ella todavía estaba temblando, todavía tenía el Parkinson, pero como el apóstol, el falso, o el profeta falso, le dijo que estaba sanada, ella simplemente lo creyó. No le creen a la palabra de Dios, pero le creen a la palabra del falso profeta, a la palabra del falso apóstol, a la palabra del falso hacedor de milagros. Por eso es que dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. ¿Cómo encontramos nosotros la voluntad del Padre? En las Escrituras. Y la Escritura me dice a mí que los milagros tuvieron su duración, tuvieron su propósito. Y la Escritura me dice a mí que cumplido el propósito, iban a ser hechos a un lado. Capítulo 12, primera carta a los Corintios, me habla, no ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo. Tampoco quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Capítulo 12, versículo 1, primera carta a los Corintios. Dice, pero en el capítulo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo dice que las profecías se iban a acabar, las señales, la ciencia, la sabiduría, todas esas cosas se iban a acabar. Los dones espirituales, cuando viniera lo perfecto, la palabra de Dios completamente revelada. Entonces, el propósito de los milagros era crear fe en el que estaba viendo el milagro. En el que estaba viendo el milagro. El propósito de los milagros era crear fe. Pero ahora ya todo el mundo conoce sobre Jesús. Ya todos tenemos el Nuevo Testamento. Yo le creo a la Biblia. Yo creo al Jesús que aparece en la Escritura. No tengo que ver a un Jesucristo haciendo milagros. No tengo que ver a un Jesús resucitando muertos para creer en Él. No tengo que estar viendo a un Jesucristo levantando el paralítico. Yo creo en el Jesús que sale en la Escritura, que sí tenía ese poder, que sí le otorgó el poder de tener señales, de hacer señales y milagros a los apóstoles, que esto a su vez imponía las manos, autorizados por el Espíritu Santo, para que también los demás pudieran hacer señales. Pero fíjense bien, pero el Jesús de la Biblia, es como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, dice, y no por vista. Lo creo, aunque no lo haya visto. Eso es tener fe. Yo creo en el Jesús, creo que Él hizo milagros, creo que le devolvió la vista a los ciegos, creo que levantó al paralítico, creo que resucitó a los muertos. No lo miré, pero lo dice la Escritura. Entonces, la Escritura es la base de mi fe, es la base de mi confianza, es la base de mi convicción. Pero si yo espero estar viendo milagros todavía, entonces yo me voy a llevar una gran sorpresa. Fíjense bien, dice el Señor, cuando dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero eso es que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. A los que se complacen solamente en los milagros y no en el poder de la palabra de Dios. Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No porque habían estas señales, y que estas señales eran para personas que estaban en el tiempo de Jesús, que sí tenían el poder. Estas señales no me garantizaban a mí que tenía la gracia y el poder del Señor. Porque muchos tenían ese poder que se le había sido autorizado. Pero ojo con esto. ¿Qué pasaba cuando alguien desviaba la mente de la palabra de Dios y la ponía en los milagros? Recuerden que llegó un grupo de fariseos y le llegaron a decir al Señor, Señor, haznos una señal, haznos un milagro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna señal se les va a dar, dice. Más que la señal de Jonás. ¿Por qué ninguna señal? Porque las señales eran para que la gente creyera. Pero ellos habían visto a Jesús haciendo tantos milagros, pero estaban resueltos en no creer. Querían ver milagros, pero para no creer. Si ya no quedaba, si ya no había espacio para los milagros, porque de todos modos no iban a creer, Jesús le dijo, la señal que van a tener que creer es la señal de Jonás. ¿Qué quiere decir eso? La señal de la resurrección. Así como tuvo Jonás en el pez, en el vientre del pez, 3 días, 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre, dice. Después de su muerte, 3 días, dice, y 3 noches. Y la resurrección, que iba a ser evidente a todos, la resurrección iba a ser el milagro, que si ya no creemos esa señal, ya no podemos creer nada. Concluyo con esto. Según de Tesalonicenses, para que nos vamos a introducir la siguiente semana si encontramos la gracia de Dios. Según de Tesalonicenses. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 13. ¿Habían profetas falsos? Sí. ¿Habían profetas verdaderos? Sí. ¿Habían profetas falsos que iban a dar profecías que se iban a cumplir? Sí. ¿Cuál era el propósito? Jehová os está probando, dice el Señor. Ahora yo pregunto, ¿hay señales ahora? ¿Dones espirituales? No hay.
¿Podrían haber señales? Sí. Ojo con esto. Según de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 para introducirnos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora miren qué interesante esto. Así como dice en Mateo capítulo 7, en tu nombre sacamos fuera demonios, hicimos sanidades, hablamos lengua, profetizamos. Ojo aquí. Iba a haber gente mala que iba a tener poder. Porque Dios siempre le ha dado cierto poder al diablo. Los magos de Faraón convirtieron también las varas en culebras. Ojo con esto. Inicuo dice. Y esto es una advertencia para aquellos que se quieren fascinar, aquellos que les encanta estar en las iglesias viendo señales. Normalmente mentirosas, falsas. Pero también, si mira estas señales y fueran verdaderas, sépalo de dónde viene. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De dónde viene? Dice, por obra de Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No para los que se salvan. Los que se salvan son los que leen la palabra de Dios, los que les basta la palabra de Dios para creer. Pero aquellos que quieren estar viendo señales, ojo con esto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Hay poder todavía? ¿Dios le permite poder a Satanás? Sí. Le permite el poder de engañar. Le permite el poder de la mentira. Pero si yo le creo a la palabra, si yo escudriño la escritura, si yo le tomo ahora la palabra de Dios, el poder de convencimiento de mentira de Satanás no va a tener poder sobre mí. Si yo conozco cuál es la verdadera voluntad de Dios, el poder de convencimiento de mentira de Satanás no va a tener poder sobre mí. Pero si yo soy alguien que no comprendo que los dones espirituales ya pasaron, que el propósito de Dios es que creamos por fe y no por vista, y quiero estar viendo señales, un momento, estoy haciendo a un lado el amor de la verdad, que es la palabra de Dios, y me voy a complacer en la injusticia. Vamos a empezar la siguiente semana, si Dios quiere, por estos textos con los que estamos finalizando, para darle una mejor explicación y más profunda. Y también vamos a estar tocando otros ejemplos sobre sanidad, sobre poder del Espíritu Santo. Creamos a la palabra de Dios y no a lo que nos dicen los falsos maestros, los falsos apóstoles. Que Dios nos bendiga, y si encontramos la gracia de Dios, pues la semana que viene pues estamos por acá. Dios nos bendiga a todos. Paz en Cristo Jesús.